Muy buenas noches con todos. Antes de cualquier cosa, por favor, doctora Karen, quisiera saber si está bien el retorno, si se escucha correctamente. Sí, doctor, sí se escucha. Sí se escucha correcto. Perfecto, perfecto. Empezamos entonces. Bueno, ante todo, quiero agradecer nuevamente a la institución Lex Academy Perú y al Colegio de Abogados, en esta oportunidad, al Colegio de Abogados de Huánuco, por la invitación para poder exponer un tema tan importante referido a los plenos jurisdiccionales en materia de familia en el Perú. El tema se denomina Apuntes y comentarios al desarrollo del pleno jurisdiccional en materia de familia en el Perú. Este tema es muy importante y tiene correlación con la teoría del precedente en materia civil y familia. Yo les comento que cuando estuve en Lima muchos años, estudié en el Instituto de Investigación del Tribunal Constitucional, en el Centro de Estudios Constitucionales. Y es en el año 2008, 2009 más o menos, donde yo aprendí y me di cuenta de la trascendencia del precedente dentro de nuestra vida de interpretación, de aplicación del derecho objetivo. Todavía estaba muy joven y fue una oportunidad grandiosa de poder entender cuán importante era la teoría del precedente. Más adelante me di cuenta que también la Corte Suprema ya empezaba a dar algunos acuerdos plenarios y algunos precedentes vinculantes en materia penal. En materia civil, lamentablemente siempre ha sido un poco más precario. El ámbito del derecho de familia se darán cuenta que es un ámbito sumamente delicado porque no solamente se trata de temas jurídicos, sino también hay que utilizar la hermenéutica, la razón, la experiencia y ver que se trata de casos humanos. En materia de familia no puedes equivocarte como si se tratase de bienes, de objetos, de terrenos. Entonces, es ahí la importancia de que no solamente entendamos que la fuente del derecho es la ley, sino también ahí está la jurisprudencia autorizada, la que está debidamente sustentada. Desde el año 2009 entendí con esta experiencia que les comento que el common law había estado poco a poco involucrándose en el ordenamiento jurídico peruano, en el ámbito del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de Indecopi, del Tribunal Fiscal, del Tribunal Registral. Y entonces nos hemos dado cuenta que el precedente forma parte de nuestra vida jurídica, que es tan importante y que lamentablemente en las aulas universitarias muchas veces solamente se ve tangencialmente y se da preponderancia a la doctrina, cuando en realidad el derecho no solamente es estudiar la doctrina, sino también hay que estudiar la doctrina, la práctica y la jurisprudencia, como lo dice el maestro Juan Espinosa Espinosa. Para que tú puedas dominar el derecho, tienes que entender estos tres puntos, quiero dejar en claro: la doctrina, la práctica y la jurisprudencia. Actualmente, efectivamente, yo me desempeño como fiscal provincial ya casi 11 años. He trabajado también casi 11 años, casi 10 años en la Universidad Andina de Cusco. Y los cursos que siempre han estado bajo mi mirada es el derecho de familia, el derecho procesal civil. Pero me di cuenta que hay una rama que es fundamental, que al igual que nos dice el maestro Juan Espinosa Espinosa, oye, si tú dominas doctrina y no practicas y no utilizas, es por gusto. Me di cuenta que añadido a ello tenías que tener en cuenta siempre la hermenéutica y la argumentación jurídica. Si tú no dominas reglas, si tú no dominas principios, mucho más si no sabes cómo interpretar, te puedes convertir en un ser totalmente autómata. Nosotros somos seres pensantes y debemos de razonar de acuerdo a las circunstancias que se presentan.
Y muchos decían, y el derecho de familia, como hay niños y hay familia, hay que flexibilizar todo. Tampoco es así. Efectivamente, cuando se habla de familia, no es igual hablar de derechos reales o derechos de los contratos, porque por en medio están intereses públicos. En el derecho civil puro también, pero al otro lado está la persona, está la familia, está el niño. Es por eso que cuando se dictó el tercer pleno casatorio, indiscriminadamente a nivel nacional, los jueces de la República, muchos, no todos, flexibilizaban las reglas procesales y lamentablemente no se daban cuenta que transgredían las garantías del debido proceso. So pretexto de que este tercer pleno les decía, oye, tú eres juez tuitivo y tienes que proteger a la familia, al menor, y tienes que flexibilizar el proceso, se excedió en sus funciones. Pero es ahí el 2013 cuando el Tribunal Constitucional, en un proceso de amparo en el expediente 782 de ese año, le dijo, un momentito, aplica ese tercer pleno casatorio siempre y cuando haya alegaciones de la parte, siempre y cuando respetes el derecho de defensa, siempre y cuando entiendas que debe haber una prueba, por lo menos una fuente de prueba en el proceso. Tú no puedes inventar pruebas, tú no puedes sacar bajo la manga una pretensión y resolverla en la sentencia. Las contribuciones que ha hecho la Corte Suprema del Tribunal Constitucional en materia de precedentes es muy interesante. Pero hoy día voy a poner así paradójicamente que hay una figura jurídica muy cercana al precedente, pero que no tiene efecto vinculante, que no está vinculado a un caso en concreto, pero sí tiene relevancia por cuanto fomenta el debate, la armonización, la uniformización del tema jurídico que está siendo materia de resolución de manera impredictible, desuniforme por parte de los jueces a nivel nacional. Esta figura jurídica se llama el pleno jurisdiccional. El pleno jurisdiccional, esta vez en materia de familia, porque también tenemos en materia civil puro, penal, tenemos en distintas ramas, pero la figura jurídica que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no tiene efecto vinculante, es efectivamente el pleno jurisdiccional. Entonces tendríamos que preguntarnos, para redondear la idea, 3 preguntas. ¿En qué consiste un pleno jurisdiccional? ¿Cuál es la contribución de las conclusiones arribadas en los plenos jurisdiccionales, ¿Y qué criterios deberíamos valorar a efecto de convocar un pleno jurisdiccional y si tiene efecto vinculante? La fuente legal y de donde yo voy a sacar la información y añadido a ello de los plenos que ha dictado a nivel de la República, justo de los plenos jurisdiccionales, donde se han juntado jueces superiores, han traído un caso que estaba siendo controvertido y que no se estaba resolviendo de la misma manera, y lo han puesto a debate en una reunión, y han dicho, oye, debemos interpretar esto. La base legal se encuentra en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y hay una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es la resolución 285 del año 2020, que es una guía respecto a la aplicación de los plenos jurisdiccionales superiores, donde en esta guía de manera clara define el pleno jurisdiccional como foros que propician la discusión y debate de los principales problemas relacionados al ejercicio de la función. Promueven que haya debate, que cada uno ponga su posición, que establezcan por qué se está aplicando en algunos juzgados un criterio distinto al otro, y por qué no invitar a expertos en materia civil, procesal civil, penal, no lo sé. Pero es una herramienta fundamental porque de ahí va a ser
una indumentaria, un insumo para que la Corte Suprema pueda dictar un pleno casatorio o un acuerdo casatorio o un acuerdo plenario de la Corte Suprema que sí tiene efecto vinculante. Los plenos jurisdiccionales es una reunión de jueces superiores de especialidad para debatir y llegar a conclusiones de aplicación, de interpretación de la ley a caso concreto en supuestos futuros similares. Como que son primos hermanos con el precedente vinculante, solamente que el precedente vinculante lo dicta la Corte Suprema. En cambio, el Pleno son simple y llanamente guías y debates que llegan en conclusiones, pero que generan de alguna u otra forma una tendencia para que todos los jueces a nivel de la República también puedan entender y reflexionar sobre el tema. A mí me parece fundamental porque he revisado muchísimos plenos y me he dado cuenta que en el ámbito del derecho de familia hay muchas contradicciones. Hay muchas contradicciones. Lamentablemente nuestro ordenamiento es sumamente defectuoso. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento puede tener redundancia, puede tener vacíos, puede tener una serie de incongruencias, pero ustedes saben que por principio el juez no puede dejar de administrar justicia. Se debe servir de los principios generales del derecho, se debe servir de la jurisprudencia, de la doctrina. En este caso, la doctrina autorizada puede ser un pleno, pero entiéndase que pleno no es igual a doctrina. ¿Por qué? Pleno es cuando no hay un expediente que resolver. En cambio, en la doctrina sí hay un expediente que resolver. En el precedente también hay un expediente que resolver y se sienta una vinculación de una regla de derecho. Sí, en cambio aquí sí hay parámetros para poder interpretar, pero no se está resolviendo un tema concreto. Muchas veces veo la televisión y los noticieros y dicen que el mejor congresista es el que da más leyes, el que propone más leyes y las que se han aprobado. Y no es así. Países europeos, americanos, no necesitan de muchas leyes, solo necesitan de un sistema de precedentes que les ayude a resolver fácil y eficazmente cualquier problema jurídico a futuro. Nuestro país con el civil law ha colapsado y lamentablemente ha entrado en crisis. Y subrepticiamente entró el precedente vinculante, la jurisprudencia y los plenos jurisdiccionales de la República, y ellos han sido un gran aporte en materia penal, civil, familia, laboral, constitucional, donde se ha podido resolver problemas que estaban viendo a nivel de todos los juzgados de la República. La Corte Suprema quizás tiene excesiva carga y son pocas las oportunidades donde pueda sentar acuerdos plenarios. Pero creemos que es más factible ahora que nos ha dejado la pandemia, la época de la virtualidad, donde los jueces superiores a nivel nacional, a nivel regional, distrital, puedan reunirse virtualmente, no hay problema, y puedan hacer los plenos jurisdiccionales más frecuentemente para resolver. Esto va a generar predictibilidad, va a agilizar definitivamente la administración de justicia, porque cuanto más damos la posibilidad de un razonamiento jurídico adecuado, entendamos que la argumentación en materia de familia es sumamente delicada, porque en materia de familia vamos a utilizar argumentaciones a fortiori, a simili, que están vinculadas a igualdad de derechos, a protección especial de niños. O sea, si tú le das garantías al mayor, a menores o a personas vulnerables, le vas a tener que dar más, todavía más garantías. Eso implica que se deje constancia, como dice Juan Espinosa, que lo que está en los códigos civiles, en las leyes, no son normas jurídicas, son textos legales. Y esos textos legales hay que hacer una interpretación y aplicarlo. Luego de ese proceso hermenéutico de interpretación, para aplicar a un caso concreto se produce lo que es la interpretación y hermenéutica jurídica, ¿sí?
Entonces, hay que ser sumamente sensible para encontrar incompatibilidades, vaguedades, redundancias, contradicciones en nuestro ordenamiento jurídico, y en familia hay muchísimo. Seguramente que en materia civil, laboral, penal habrá mucho. ¿Sí? Las interpretaciones en materia de familia no pueden ser literales. Muchos dicen que en materia penal debe ser una interpretación restrictiva, basada en la interpretación literal, pero eso no es correcto. Las interpretaciones siempre tienen que basarse primero en lo literal, luego lo sistemático, lo teleológico, apuntando a la finalidad y a la ratio de la ley. Es importante ello. Y entender que en materia de familia tenemos principios que se deben de tomar en cuenta, como son el tema de la dignidad de la persona humana, la protección de la familia, de las poblaciones vulnerables, el principio de igualdad, de no discriminación, de especialidad, de supletoriedad, y entender que cada caso que se resuelve en el derecho de familia tiene que entenderse bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Tenemos un caso que ha sido premiado hace algunos años, donde ha sido ponente el magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos, y esto sucedió en el año 2015, donde a un ciudadano brasileño se le impidió ingresar al Perú, se le expulsó y se le impidió ingresar al Perú a pesar de que tenía familia aquí. Entonces, esta causa llegó al Tribunal Constitucional y ahí se enfatizó estos principios. Le dijo, oye, un momentito, a pesar que hayas hecho tu organismo migratorio, todo este procedimiento, debiste tomar en cuenta este caso. Este caso no es un caso matemático, este es un tema de derecho de familia. ¿Sí? Pero en el ámbito de derecho de familia, las cosas han estado evolucionando. Por eso yo he elegido hoy día el desarrollo de los plenos jurisdiccionales en materia de familia, porque hemos evolucionado mucho desde la dación del Código Civil de 1984 y el Código de los Niños y Adolescentes del año 2000. Hemos evolucionado mucho porque había un sesgo en en la interpretación y aplicación de la norma, de las disposiciones legales para convertir norma jurídica. Lamentablemente, si tienes un mal juez o un mal fiscal que no sabe interpretar adecuadamente la norma, podemos hacer daño a seres humanos. Ya les dije, el derecho de familia es sumamente delicado. Los operadores tienen que ser sumamente capacitados, no solamente en el ámbito jurídico, humano, también tienen que serlo en el ámbito de la sensibilidad para poder entender y entender que en el ámbito del derecho de familia debemos preferir las convenciones, la constitución. Y tenemos que entender que el derecho de familia, en la interpretación de los textos legales, ha evolucionado muchísimo. En el tema, por ejemplo, del artículo 396 y siguiente, referido, por ejemplo, al reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada. Ahí, por ejemplo, antes se decía, oye, es mujer casada y hay que esperar que que el marido que lo ha firmado tiene que rechazar. Si no, no se le puede dar la verdadera identidad al menor. Eso se ha superado, se ha modificado el artículo 396 del año 2018 y se ha preferido la identidad dinámica, perdón, la identidad biológica y dinámica. También, como consecuencia de malas interpretaciones, antes no se le reconocía derechos sucesorios a las uniones de hecho. Y es ahí donde se ha hecho un control de constitucionalidad y convencionalidad de la norma antes del 2013, donde ciertos jueces buenamente lo han hecho, han otorgado derechos sucesorios a la unión de hecho. Y todavía muchos jueces esperaron que el año 2013 salga la ley 30.007, donde recién le dijeron, oye, tú recién eres conviviente y si tienes derechos sucesorios. Se olvidaron de aplicar la Constitución, la Convención, vinculada a los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Eran temas que lamentablemente, como les digo, era grave tener malos operadores del derecho. También tenemos casos vinculados a que se le impedía antes al conviviente pedir una indemnización por daño moral cuando había fallecido su conviviente. Y le decían que no tenía interés para obrar y que no tenía la legitimidad para obrar porque simplemente era conviviente.
Y así hemos estado evolucionando, donde también se ha dado nuevas leyes, por ejemplo, el Código de Responsabilidad Penal, la ley para erradicar y sancionar la violencia contra la mujer que cambió el 2015. Y aunado a ello, también se han presentado los plenos. Como les digo, en materia de familia, solo tenemos 3. Y eso, incluso uno de ellos está más vinculado a prueba de oficio. Tenemos el tercero, el octavo y el 10º pleno casatorio. Si se acuerdan, el tercer pleno casatorio es una casación del año 2010 todavía, y se publicó el año 2011, donde se estableció la facultad tuitiva y la flexibilización de los principios y normas procesales en materia de familia. Como les decía al inicio, se hizo una interpretación indebida, arbitraria, y es ahí que el año 2013, con una sentencia del Tribunal Constitucional, se ha establecido recién una armonía para que se aplique adecuadamente el tercer pleno casatorio. Porque lamentablemente el tercer pleno casatorio solamente se vinculaba a aspectos que el juez debe entrometerse en el proceso porque hay una persona vulnerable de por medio, hay un niño, hay una persona que está abandonada dentro de la familia, hay un cónyuge perjudicado. Entonces el Tribunal Constitucional donde le dice, oye, un momentito, juez supremo, jueces de la República, no te olvides que el iura novit curia debe estar vinculado a la debida motivación y a la congruencia procesal. No me saques bajo la manga pruebas, utiliza el contradictorio. Entonces, hemos evolucionado porque con el tercer pleno casatorio del año 2011 y la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013, han ayudado a que se puedan agilizar procesos de familia en violencia familiar, tenencia, régimen de visitas, adopción, pero con los parámetros constitucionales que le puso el Tribunal Constitucional. Luego vino el octavo pleno casatorio civil, que lamentablemente era una sentencia, era un expediente del año 2015 y recién la Corte Suprema el año 2020 dictó un precedente vinculante referido a la nulidad de actos jurídicos de disposición de bienes de la sociedad conyugal cuando solamente uno participaba, alegando tener la titularidad de todo. Entonces ahí dijo, hay supuestos de nulidad cuando vende lo que no es tuyo y cuando el cónyuge dice que tiene poder y no lo acredita después, dijo, no, hay un tema de supuestos de nulidad y hay un supuesto de ineficacia cuando hay disposición de bienes de la sociedad conyugal. Es un tema interesante. En un pleno, por ejemplo, jurisdiccional, un poquito como que afinó este pleno y dijo, oye, cuidado que alguien ponga una carta, una garantía hipotecaria, una carta fianza, una letra de cambio, o pueda fungir que tiene la titularidad sobre los bienes de la sociedad conyugal. Y yo a entender que para protegerte tú tendrías que tener la separación de bienes para que inscribirlo en registros públicos para que no te pueda afectar. Interesante este octavo pleno casatorio del año 2020 y el 10º pleno casatorio que también se dio el 2020. Ese sí es un buen pleno, me parece que es interesante. Ya coadyuvado al desarrollo en la interpretación de los textos y normas del derecho de familia en el Perú. Está referido a pruebas de oficio por diversas razones y hay un punto donde habla de que el juez debe actuar la prueba de oficio por razones de vulnerabilidad, cuando haya niños, sectores vinculados a la vulnerabilidad por razón de origen, idioma, etcétera, ¿no? Entonces, esos 4 puntos, si se dan cuenta, son aspectos que hemos evolucionado producto de que se ha coadyuvado con la teoría del precedente. Pero el pleno jurisdiccional, como les digo, también ha favorecido. Lo bueno que en materia de familia se utiliza el criterio de supletoriedad, de ser una rama interdisciplinaria. No entiendo por qué
se tendría que utilizar solamente máximas de la experiencia para resolver un caso concreto, puede ser de familia penal, civil, tutelar, no lo sé, donde estén involucrados niños, ancianos, personas vulnerables, o donde estén involucrados en tema de tenencia, régimen de visitas, adopción, divorcio, donde se tienen que utilizar criterios multidisciplinarios. La prueba directa es un factor importante, pero no es la única. La prueba por indicios también es importante porque se darán cuenta que los niños en muchos casos pueden ser manipulables, pueden ser coactados. Y lo que también nos hemos dado cuenta al revisar muchos de los plenos es que hay plenos en materia civil que ayudan mucho al tema de familia. Hay temas de penal que ayudan en el tema de familia. Ahora voy a hacer pequeña reflexión. Espero que podamos seguir hablando de plenos jurisdiccionales en concreto, porque hay muchas novedades, porque la experiencia que tuve en la Universidad Andina de Cusco me ha ayudado mucho a reflexionar sobre la trascendencia de la hermenéutica jurídica. Un operador de justicia debe ser un buen intérprete, debe estar bien capacitado. Entendí la trascendencia del curso de hermenéutica jurídica. Como decía Mario Castillo Freire, preferible es tener una legislación pésima a un mal operador de derecho, porque ahí sí tenemos problemas graves, se puede hacer daño a las personas. Por ejemplo, el año 2018, voy a resaltar algunos que otros. En materia de familia penal, en familia hay tres aspectos que se pueden vincular. Hay familia penal, donde están menores infractores, hay familia civil, donde está divorcio, adopciones, está las tenencias, hay familia tutelar, donde hay desprotecciones, adopciones por derivadas de desprotección, entre otros casos. Entonces, en familia penal, por ejemplo, el año 2018 se reunieron jueces superiores y hablaron sobre el procedimiento que se tenía que dar a menores infractores a la ley penal. O sea, aquellos que no alcanzaban, dijeron, lo de 14 a 18 no hay problema, los chicos tienen que ser menores infractores. Pero ¿qué pasa con los niños que no tienen 14 años? ¿Qué trámite le damos? La mayoría debatieron y acordaron que se tendría que dar un trámite tutelar. O sea, en la medida de las posibilidades, ¿qué quiere decir tutelar? Involucrarlo al menor. Dictar una medida de protección, pero no involucrarlo mucho en el proceso o darle el mismo tratamiento a un menor de 14 a 18 años. O sea, los menores de 14 hacia abajo que hayan violado, robado, tienen un tratamiento tutelar. No involucrarlos mucho en el proceso, tratarlo de proteger, no realizar audiencias excesivamente, declaraciones. Eso fue una interpretación buena, sí, se realizó el año 2018. Y también el año 2018 se puso a debate, en el caso de menores infractores a la ley penal, por ejemplo, que cometen un delito de robo, violación y que tienen más de 14 a menos 18, dijeron, oye, ¿qué hacemos con esto? Porque la ley, el Código de los Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes dice que hay que ponerles 3 años, 5 años. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que actuar como los jueces penales, que tenemos que darles ese término de medida socioeducativa, por ejemplo, un internamiento en un centro de menores. Y todos se reunieron, los jueces acordaron, acordaron luego que no necesariamente que se podría aplicar aquí un control de convencionalidad o control difuso y ponerle, si decía la norma, por ejemplo, oye, tú has robado y te voy a poner 3 años, tú podrías ponerle hasta 1 año, pero hay que justificarlo. Interesante, todo esto se ha hecho a raíz de un debate donde los jueces han acordado esta circunstancia para casos futuros. Tenemos también plenos jurisdiccionales en familia y violencia de género. Por ejemplo, se trató el año 2019 un pleno jurisdiccional de familia nacional, donde se puso a debate cuál era la vía procesal para investigar y decidir conflictos relacionados a la patria potestad, tenencia, régimen de visitas, cuando estaban judicializados y llegaba al juzgado tutelar de violencia de género, porque ustedes saben que los juzgados de violencia de género dictan medidas de protección. Y muchos decían, oye, este caso está viéndolo, ya lo ha sentenciado el juez de familia, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dictar una medida de protección? Muchos decían, no, no puedo dictar una medida de protección. Pues en este pleno jurisdiccional del año 2019 sí se estableció que
hay una competencia para el juez de familia propiamente dicho y para el juez de violencia de género de medidas de protección, y que ambos sí podían dictar medidas cautelares o medidas de protección dentro del proceso o procedimiento que se presentaba. Y un tema interesante en materia de violencia de género fue en el caso de cuando subía en medidas de protección la carpeta o el expediente a segunda instancia y no se había dictado medida de protección adecuada, solamente de repente le habían dictado un impedimento al agresor o la agresora y necesitaban ampliar de repente un régimen de visitas, alimentos, y le dijeron, oye, superior, y si sube la carpeta, ¿tú podrás dictar? También los jueces dijeron, oye, pero acá hay una necesidad de darle alimentos. No lo ha otorgado en primera instancia, y entonces, ¿qué hacemos cuando sube? ¿Podemos ampliar o vamos a vulnerar el principio del contradictorio? Se podría hacer una pequeña prueba de oficio, trasladarlo a las partes, o hacer una audiencia, ¿no? Y ellos dijeron, sí, en vía de apelación, cuando no se haya dictado unas medidas completas que podía integrar en segunda instancia, ¿quién? El superior jerárquico. Si se dan cuenta, los plenos están vinculados a la labor principal de los jueces de primera instancia, porque yo en mi experiencia como abogado, como fiscal, como docente, como investigador, me he dado cuenta que el punto clave y nuclear en la administración de justicia lo ponen los jueces de primera instancia, los fiscales provinciales de primera instancia. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a dar la cara frente al usuario, al abogado, a los otros fiscales, a los otros jueces, a los otros operadores del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Justicia. Entonces, como que el juez de primera instancia es el que, y el fiscal provincial es el que tiene que estar sumamente sensible y capacitado para entender cómo se debe resolver adecuadamente un caso concreto. Un pleno de violencia de género y de familia civil interesantísimo del año 2022 fue el caso del cómputo del plazo previsto en el artículo 339 del Código Civil, que es un plazo de caducidad para demandar divorcio por causal de violencia psicológica o física por este motivo. Entonces, se llevó también a debate este caso a pleno jurisdiccional. Dijeron, oye, ¿cómo le vas a decir que en 3 meses tiene que demandar el divorcio por violencia física o psicológica, cuando en la realidad se presentan casos como los que hemos visto sensiblemente de feminicidio, violencia, donde la víctima es acosada, es suprimida, es coactada? Entonces, si pondríamos parámetros para que pueda demandar un divorcio, entonces no tendría lógica. Como les dije al inicio, las interpretaciones en materia del derecho de familia tienen que estar basadas en la razonabilidad y la proporcionalidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que se tendría que aplicar es sencillamente un criterio donde para que demandes, inaplicar ese supuesto de caducidad de plazo y decirle, oye, un momentito, tú, señor o señora que has sido agraviada por violencia, puedes demandarlo más allá del tiempo establecido en la ley cuando superes las barreras de género o la violencia que estás sufriendo, porque definitivamente eso es una barrera para que pueda ejercer el acceso a la tutela procesal efectiva. También eso se dejó constancia en un pleno interesantísimo del 4 de noviembre del año 2022. Sí, en el tema de tenencia también hemos visto que es factible que los juzgados de violencia de género puedan emitir en cualquier estado procesos en trámites de tenencia, régimen de visitas por juzgado propiamente de familia o juzgados de medida de protección puedan coadyuvarse en la labor. ¿Ok? Necesidad que les comentaba al inicio sobre la impugnación de paternidad. Por ejemplo, si se pone plazos para impugnar la paternidad, para poder revocar, para poder
rechazar una paternidad, se ponían plazos de caducidad y eso atentaba la identidad biológica, el derecho al interés superior del menor. Entonces, en un pleno del 21 de septiembre del año 2018, un pleno nacional jurisdiccional, se dijo que los plazos de caducidad vinculados a la impugnación de paternidad son inaplicables, ¿sí? Y también se estableció que cualquier proceso de nulidad del reconocimiento de paternidad tienen que ser de competencia del juzgado de familia. Doctora Karen, ¿se me está escuchando perfectamente? ¿Si me puede confirmar? Doctora Karen. Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, perfecto. Pensé que el internet estaba fallando. Ah, ok. No, doctor, sí se le escucha. Entonces, sí, me alegra mucho entonces. Y también tenemos otros casos donde también se ha tratado el tema de la identidad dinámica y estática. En un pleno jurisdiccional nacional del 4 de noviembre del año 2022, también se estableció como parámetro que caso por caso se tiene que valorar cuál prevalece, la identidad estática o biológica que está referido a padre o madre que te dio la vida versus la identidad dinámica, afectiva o social del padre que cuidó. Porque imaginemos que a los 12 años de que un padre ha criado a un niño, aparezca un padre biológico y diga, yo quiero llevarme a mi hijo. Y esa persona sea de repente una persona que ha sido sentenciada por violencia familiar, que no tiene cercanía con el menor. Entonces dijo, en este pleno del 4 de noviembre del año 2022, dijeron, oye, jueces a nivel de la República, ¿qué les parece si aquí ponderamos cuál debe prevalecer y tomamos la opinión del niño? No siempre debe prevalecer la identidad estática o biológica. En algunos casos debe prevalecer la identidad dinámica. Caso por caso. Y se tiene que ver acá aspectos vinculados al interés superior del menor, la dignidad de la persona, entre otros aspectos. Valorando las pruebas, primero de forma unitaria y luego de forma conjunta. ¿Ok? También existe plenos civiles que tienen incidencia en materia de familia. Por ejemplo, un interesante pleno civil, ojo, este es un pleno civil, pero que tiene utilidad para el tema de derecho de familia, es un pleno jurisdiccional en materia civil y procesal civil del 29 de abril del año 2022, donde se planteó la siguiente pregunta. En un proceso de petición de herencia, ¿se puede ingresar a examinar la filiación extramatrimonial si esta ha sido alegada, discutida y probada? Entendamos esto, que la petición de herencia lo ve un juez civil y está referido a que una persona que forma parte de la sucesión hereditaria plantea que se le entregue los bienes, pero todavía no ha sido acreditada su filiación con el causante. En este pleno dijo, sí es posible debatir, discutir y probar la filiación dentro del mismo proceso de petición y acumularle una pretensión de filiación extramatrimonial y como es un proceso de conocimiento, resolver todo en conjunto. Porque lo que sucede, lo más clásico que sucede a nivel nacional es que te declaren improcedente todavía el proceso de petición de herencia mientras que tú no acredites la filiación extramatrimonial en otro proceso. Eso resulta sumamente oneroso, atentatorio al principio de economía procesal. ¿Para qué voy a hacer dos procesos cuando en este proceso lo puedo juntar todo y puedo debatir las pruebas y puedo resolver en un solo proceso las dos pretensiones? Interesante. También hay otro precedente, este precedente también civil y que tiene incidencia en familia, se dio hace poco, el año 2022, para ser exacto, el 29 de abril del año pasado, se estableció un caso muy interesante y se planteó, este me parece muy interesante y tiene que valorarse también,
caso por caso, valorando la buena fe de las partes procesales, porque entiéndase que no todos obran de buena fe. La pregunta fue la siguiente. En un proceso de desalojo por ocupación precaria, desalojo, es un proceso sumario por ocupación precaria. La parte demandada puede oponer válidamente su defensa en una unión de hechos sostenida en con la parte demandante. ¿Eso qué quiere decir? Que un conviviente quiera demandar a su convivienta o a la inversa, ¿no? Varón o mujer que son convivientes quiera demandar. ¿Por qué? Porque en nuestro país se habrán dado cuenta que es informal. Muchas veces son convivientes, pero la esposa compra el inmueble como soltera, o el esposo compra el inmueble, cuando en realidad deberían declarar y participar como en la compraventa de un terreno o de un departamento como convivientes, porque si se dan cuenta también el artículo 326 del Código Civil exige el principio de prueba escrita. Entonces muchos dicen, oye, ¿para qué voy a revisar si hay una unión de hecho? Eso que lo haga declarar y después, pero los daños pueden ser irreparables. Entonces, y además, entiéndase que un proceso de desalojo es un proceso que no necesariamente tenga que efectuarse una situación de cosa juzgada, material. Entonces, en este caso, dijeron en este pleno jurisdiccional nacional que en este proceso de desalojo sí se debe tomar en cuenta a la parte demandada que alega ser conviviente para efecto de declarar o no la fundabilidad o improcedencia de la demanda, porque en muchos casos, ¿qué cosa existe? Ejercicio abusivo de derecho. Entonces hay que valorar como argumento de defensa y en base a los medios probatorios una unión de hecho que se ha podido entablar entre las partes. Eso no puede ser una situación inadvertida para que el juez no lo valore en la sentencia. Y hay un pleno jurisdiccional en materia penal que a mí me ha gustado bastante, es penal, ojo, es un pleno jurisdiccional penal de la Corte Suprema del año 2018. Este es de la Corte Suprema, pero que tiene incidencia en materia de familia. Es una sentencia, un pleno que sí tiene efectos vinculantes, pero que tiene incidencia en materia de familia. Es la sentencia plenaria 2 del año 2018 de la Corte Suprema, donde habla de la prueba de ADN. Y si se dan cuenta, esta sentencia plenaria nos da un ámbito de análisis de cómo se debe de realizar la prueba de ADN. Desde el momento de recojo, verificación de la fuente de prueba, hasta el momento de realizar el procedimiento científico de ADN. ¿Por qué? Porque se habrán dado cuenta que la prueba de ADN generalmente se utiliza para descubrir la verdad en casos de violación de la libertad sexual genéricas, intrafamiliares y en casos de violencia donde hay un menor o donde hay un familiar o donde hay una persona fuera de la familia que han sido violados en un estado de inconsciencia o un estado de indefensión. Podría ser una persona que sufre de alteraciones psicológicas si ha sido violada. Entonces es fundamental porque aquí no solamente se va a lograr el desarrollo y la conclusión del ámbito penal, sino también el tema civil, porque de por medio puedes romper el vínculo de la patria potestad. Puedes acreditar una filiación de paternidad con un menor de edad, los alimentos. Entonces, esta sentencia plenaria nos dice que hay que cumplir ciertos requisitos, como es el de la licitud, de la fiabilidad, del recojo, del procedimiento, de la cadena de custodia, desde el recojo, análisis, contrastación y conservación de la cadena de custodia. Y eso tiene que ser ratificado por el perito en audiencia. Perdón, disculpen, en Cusco está haciendo frío. Entonces, lo que podemos entender que los plenos jurisdiccionales son sumamente fundamentales.
son interdisciplinarios, son supletorios. Se van a basar en el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Se va a tener en cuenta el interés superior del menor y se va a tener en cuenta las facultades de flexibilizar el proceso, pero respetando el debido proceso. Siempre el derecho de defensa y el contradictorio. Cada caso es particular y diferente a otro. Como conclusión, los plenos jurisdiccionales en familia tienen un objetivo de generar debate judicial y uniformizar criterios para otorgar igualdad, predictibilidad, seguridad jurídico al momento de interpretar y aplicar el derecho subjetivo a casos similares futuros. Si bien no tiene efecto vinculante y obligatorio, son insumo para la generación de una aplicación correcta del derecho subjetivo y también le brinda insumo, indumentaria a la Corte Suprema para tomar casos relevantes, trascendentes en el ámbito social y jurídico y dictar precedentes o acuerdos plenarios, sea cual fuere la rama del derecho. Hay plenos jurisdiccionales que efectivamente pueden aplicarse supletoriamente en todas las materias. Son una guía y también una fuente para la producción de normas legales por el Congreso de la República o el Poder Ejecutivo. Definitivamente, los plenos ayudan a la mejora y a la agilización de la actividad de la Administración de Justicia y para ello debemos utilizar las herramientas tecnológicas. No necesitamos llevar nuestros jueces superiores civiles a Lima o juntarlos en un departamento, quizás excepcionalmente, pero creemos que anualmente, porque así lo dice la guía del Poder Judicial, deberían hacerse varios, por lo menos yo creo 4 plenos jurisdiccionales por materia a nivel nacional. Regional también yo pienso que debería ser así, online, tantas herramientas tecnológicas que tenemos que nos pueden ayudar para poner un problema jurídico y poner una pauta y difundirlo adecuadamente para que el juez también lo pueda entender. Eso ayuda a que podamos resolver más rápidamente el caso y podamos apoyarnos en estos plenos jurisdiccionales como una guía de interpretación y aplicación. ¿Sí? Tener en cuenta que los plenos jurisdiccionales no son solamente sobre aspectos del derecho material, sino también tenemos aspectos de derecho procesal, ¿sí? Y conforme lo ha señalado el artículo 116 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen una finalidad de concordar la jurisprudencia, procurando fallos judiciales a futuro predecibles, que conlleven el fortalecimiento del principio de igualdad en la aplicación de la ley contemplada en nuestra Constitución Política del Estado. Les agradezco por su atención y estoy gustoso a que más adelante podamos trabajar algunos plenos transversales, sobre todo que son de interés multidisciplinario. Muchas gracias. Estoy atento si es que hay alguna pregunta.